¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro canal. El día de hoy voy a tocar un tema bastante interesante en conversaciones contables, se llama así. Vamos a sacar el volumen 2, lo pueden ubicar el volumen 1 en nuestro canal de YouTube, de tal manera que puedan ir viendo al tanto de esto. Es una secuencia de temas libres, no vamos a trabajar todavía. Está pendiente el otro video de argumentación contable también que tenemos. Hay una serie, hay algo de 10 videos ya también en el canal de YouTube que hemos producido sobre este tema. Y bueno, comenzar. Conversaciones contables da un tema, te da la libertad de poder tocar diferentes aspectos, anécdotas o situaciones que nos conllevan de alguna manera a reflexionar sobre las vivencias que tenemos como contadores. Vamos a comenzar con un tema bastante interesante vinculado a qué pasa si es que yo no puedo aplicar una NIF o algo así. Bien, hay diferentes ámbitos a considerar dentro de lo que se lleva de contabilidad con respecto al tema de NIF, normas internacionales de información financiera. Nosotros hablamos de estándares, perfecto. Todo el mundo trabaja con estándares. Estándares son necesarios para que nosotros podamos afirmar que esa contabilidad cumple ciertas características, ¿no es cierto? Si yo tengo un estándar, lo que es demasiado obvio es que hay una uniformidad en nuestro trabajo. Y el hecho de que haya una uniformidad en nuestro trabajo implica pues de que yo puedo comparar, es decir, el trabajo que yo realizo con el trabajo de otros. Hasta ahí, perfecto. De hecho, las normas internacionales de información financiera nos permiten eso. Ahora, hay que tener en consideración que nosotros, cuando hablamos de ya la realidad de cada país, nos encontramos con otro tipo de estándares. Y la verdad que no le estamos dando mucho énfasis a este tema. Hay una suerte de, ¿cómo se puede decir? Una suerte de falta de conocimiento, ¿no? A nivel del enfoque. Me refiero a lo siguiente, y yo te invito a que tú revises la Ley General de Sociedades. En la Ley General de Sociedades tenemos una norma que nos habla acerca del tema de preparación y presentación de estados financieros. Aquí en el Perú esa norma todavía está hablando de principios de contabilidad generalmente aceptados, que data del siglo pasado, data del año 1998. Y la pregunta que tú te haces es, ¿y cómo queda el tema de NIF? ¿Cómo queda el tema de NIF? ¿No? Bien, si no has revisado esta norma, este artículo 223 de la Ley General de Sociedades, si la memoria no me falla, nos hace recuerdo que para el tema de formulación de estados financieros, es decir, para hablar de una preparación y una presentación, nosotros tenemos que considerar no solamente la posibilidad de que tengamos un estándar internacional. De hecho, eso no está explícitamente planteado en la Ley General de Sociedades, sino más bien es el Consejo Normativo de Contabilidad acá en Perú que interpreta, si podemos decir, ese término PSGA y hace, lógicamente, de que, entiéndase, cuando dice PSGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, son las NIC, ¿no? Pero también nos hace recuerdo que dentro de un proceso de formulación, nosotros nos podemos encontrar con algo muy importante, con normas locales. Y las normas locales tienen diferente connotación. A veces uno piensa, bueno, está el tema de las NIF. Cierto, las NIF son importantes. Las NIF forman la base de lo que nosotros llamamos el Plan Contable General Empresarial. Eso es innegable. Sin embargo, existen estándares locales que nosotros lo tenemos en cuenta para efectos de preparación y presentación de información financiera que nosotros debemos de tener en cuenta. Y tú me dirás, a ver, ¿cuáles son esos estándares? Buena pregunta. Hace poco trabajamos el tema desde el punto de vista de especificidad. La norma internacional general
y el plan contable, una norma contable más específica. De hecho, hay un nivel de especificidad. Bien, pero si la norma internacional dice una cosa y el plan contable dice otra cosa, no es que digan cosas distintas. Lo que sucede es que hay una determinada diferencia, pero por tema de especialidad. Ya. Pero también me estás diciendo que eso sería para registro, pero también para efectos de preparación, ¿podemos encontrarnos algunas diferencias? Sí. Muchos colegas, cuando revisan información que se remite a la Superintendencia de Mercado y Valores, acá lo que antes se llamaba CONACEP, para los colegas que van a ver el video y están fuera de Perú, hay que recordarles que en efecto hay entidades supervisadas y no supervisadas, las que están en bolsa, y también hay entidades que reportan algo que se llama Superintendencia de Mercado y Valores acá en el Perú. Perfecto. Todas aplican NIF, me dicen. Todas las entidades supervisadas en Perú aplican NIF, y ahí es donde te vas a dar con la sorpresa. Lamentablemente no todas. No todas. Y yo los reto a ustedes que me están viendo a que revisen, por ejemplo, los estados financieros de estas empresas, por ejemplo, que transportan dinero, valores. Acá tenemos el caso de Prosegur y Hermes. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde está? Son supervisadas. Todos nosotros podemos verlo libremente. ¿Dónde lo podemos ver? En la web de la Superintendencia de Mercado de Valores. Ahí está esa información. ¿Y qué me dices que busque? Que veas cuál es la base de presentación. Y te vas a encontrar que no te dice que aplica NIF, te dice que aplica normas locales. Te va a decir que aplica estándares locales determinados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y en los aspectos no tocados por la Superintendencia de Banca y Seguros, entonces ahí entra a tallar el tema de ya las NIF. Pero ojo con un detalle también. Nos dice normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces tú dices, aguanta, ¿cómo es la cosa? Ya me estoy mareando. PCGA, NIF, versión de NIF, no aplica la NIF. Ya estamos mal acá en Perú. Yo pensé que las NIF eran alto. Primero ordénate. Lo general es la norma internacional de información financiera, base para el plan contable general empresarial. Pero por temas de especificidad, muchas veces el plan contable va a conllevar tratamientos que no están dentro de las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, en situaciones tributarias. Y cuando tú tienes situaciones tributarias, estas no van a estar reguladas por NIF, ¿sí? Pero que afectan el registro, ¿sí? Por ejemplo, las modificaciones en el plan contable general empresarial, la creación a nivel de 5 dígitos. ¿Qué cosas han creado 5 dígitos? El tema de IGB importaciones, IGB adquisiciones comunes, IGB adquisiciones no grabadas. La pregunta es, ¿hay alguna NIF que trabaje eso? No lo trabaja. Entonces, por tema de especificidad, norma contable local, el plan contable dice, en los aspectos que no se oponga a las normas internacionales de información financiera, podría llevarse desde un punto de vista tributario. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Ya has tenido en cuenta eso? Por favor, lo que quiero es que tú te pongas a pensar que el plan contable no es una serie de códigos, una serie de cambios de nombrecito y ahí está. No es así. El plan contable es mucho más. Es una norma local que rige casi en un 80% el tema de mi proceso contable, pero el 80% en la parte de preparación y en menor medida presentación. Eso es clave. Si tú no tienes eso claro, te vas a quedar todavía con el enfoque de son códigos nada más, ya mira, va a venir un sistema y te va a ganar, que esto. No, hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, vamos a otro tema también bastante interesante que les estaba comentando.
Dionisio, mira, estamos viendo el tema de las NIF y sale a la colación algo bastante interesante. Sí. No sé si te escuché hace un momento, dices que la Ley General de Sociedades, hay un artículo que es el artículo 223. Sí, de la Ley General de Sociedades, sí, la memoria no me falla. Ese nos dice que la preparación y presentación de estados financieros debe hacerse de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Claro, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y dices que el Consejo Normativo de Contabilidad ese mismo año, a través de una resolución, interpretó y dijo que cuando la Ley General de Sociedades quiere hablar acerca de principios de contabilidad generalmente aceptados, específicamente va a ser una referencia a las NIC, con C, Normas Internacionales de Contabilidad. Porque date cuenta que el siglo pasado, año 1998, 1999, no existían las NIF. Teníamos nosotros solamente las NIC. Ya mira, qué detalle, no sabía eso. Eso es importante, sí, claro que es importante. Pero ahora resulta que cuando nosotros nos ponemos a leer información financiera que publica la Superintendencia de Mercado y Valores de entidades supervisadas, nos encontramos con algunas sorpresas. Te citaba, por ejemplo, el caso de Prosegur y Hermes, que son empresas dedicadas al transporte de valores. Prosegur y Hermes, bases de presentación, normas establecidas en la Superintendencia de Banca y Valores, la SBS. ¿Qué? Disculpa, ¿una entidad supervisora puede establecer normas de preparación o presentación? Por supuesto que sí. Eso pasa con las entidades financieras acá en el Perú. Por ejemplo, no solamente tienen un plan contable altamente estructurado, sino también tienen estados, tienen reportes de información claramente estructurados que regula la SBS por temas de supervisión. Y en los aspectos que no son tocados por estas normas de la SBS, señala, por ejemplo, la nota de los estados financieros de Hermes, dice que nosotros consideraremos aplicar principios de contabilidad generalmente aceptados. No, nos dice que aplicaremos normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y un colega por ahí con justa razón se levanta, se pregunta, indaga y dice, pero disculpa, yo que sepa, las normas internacionales de información financiera son una sola, son las que emitió allá en Londres el JASB. En efecto, colega, el JASB emite las normas internacionales de información financiera. ¿Qué? ¿Hay tipos de NIF en función de eso? Porque me estás dando a entender que una cosa es las NIF emitidas por el JASB allá en Londres, y otra cosa me estás diciendo que hay NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Sí, colega. Pero no son lo mismo. En la práctica a mí me han dicho que es lo mismo, ¿cierto, colega? Pero puede que en algún momento del tiempo hayan desfases. Dame un ejemplo. Hace poco, con la NIF número 15, la NIF número 15 que regula el tema de ingresos, de hecho, la entrada en vigencia dependía de que no te entiendo. Si la entidad afirmaba que las bases de presentación de su información financiera era NIF bajo JASB, entonces tenía que hacer caso al entorno internacional y entraba la adopción de la NIF 15 a partir del 2018. Pero Dionisio, si yo no me acuerdo, salió por ahí una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que decía por dificultades técnicas y otras cosas, postergar un año la NIF 15. Cierto, colega, cierto. Y ahí es donde se produce un desfase entre una NIF de JASB y una NIF por el Consejo Normativo de Contabilidad. O sea, la NIF 18, la NIF 11 prolongaron un poco más el tiempo de vigencia desde el punto de vista del Consejo Normativo de Contabilidad, y otra cosa es desde el punto de vista de JASB. Por eso es muy relevante que usted sepa averiguar cómo nos enteramos acerca de si una entidad aplica o no aplica NIF. Eso es clave. Lo toqué en un video, lo puede usted buscar en YouTube, ahí en YouTube, cómo saber si una entidad aplica NIF. Dionisio Canagua, lo ubica usted y lo visualiza. Está con un caso práctico incluso, caso de Hermes, pero eso lo dejo para después. Pero lo más importante es que usted tenga en consideración que cuando nosotros hablamos del tema de NIF, hay que tener en cuenta que hay una perspectiva internacional y que puede que la perspectiva local cambie un poquito. Acá en el Perú,
Las NIF, tal como son emitidas allá en Londres por el JASB, son traducidas y son acá oficializadas, tal cual, los setlist. Pero hay un tema de desfase temporal siempre. Las revistas. Dionisio, para cerrar el tema, sí, las revistas. Dionisio, yo la verdad estoy buscando las NIF, el texto de las NIF, y ya me suscribí a una revista y ahí me dan el texto de las NIF. Sí, te dan las NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Qué? ¿Y esas no son? El JASB en las NIF emite el libro rojo, el Red Book. El Red Book contiene dos partes, parte A y parte B. Y si tú eres un poco observador, la parte A es la que se oficializa por parte, va a la redundancia, del Consejo Normativo de Contabilidad, y la parte B no. Ningún revista o empresa editora te puede sacar la parte B porque le va a caer una demanda por derechos de propiedad intelectual. De hecho, el término NIF, JASB son términos, marcas, que lógicamente tienen un tema de derecho de propiedad intelectual. Me acuerdo, alguna vez un profesor me decía, tenemos que tener permiso para poder hablar de eso, hay que tener mucho cuidado. Y cierto, porque tienen propiedad intelectual. Ah, mira qué interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La pregunta es, ¿tú cómo estabas viendo el tema de NIF? ¿Así? ¿Una sola NIF? ¿Te confunde con el plan contable? ¿No sabes vincular? Espero que el material de hoy te haya abierto un poco los ojos, ¿ya? Bien, puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, CPC Dionisio Canagua, y ahí encuentras mucho más material en internet. Ya estamos bordeando, me parece, a ver, sí, me dicen, con una publicación ya de más de 50 videos sobre plan contable general empresarial. YouTube es gratis. Corre a YouTube, CPC Dionisio Canagua, plan contable, o busca dentro de CPC Dionisio Canagua en la sección de lista de reproducción de plan contable, y tenemos más de 50 videos, o 50 videos a la fecha, ya que tocamos diferentes temas sobre este interesante norma local, porque realmente el plan contable es una norma local. ¿Ok? Bien. Espero entonces que te haya servido esto. Disculpa, un colega quiere ver más tarde este material. ¿Dónde lo encuentra? En el canal de YouTube. ¿En dónde? En Conversaciones Contables Volumen 2. ¿Ah? Muy bien, nos vemos entonces, colegas. Un gusto haber podido trabajar con ustedes, compartir algunas cosas. No estamos trabajando con un gráfico, pero sin embargo algunos conceptos que espero que te ayuden. Si no has entendido o no lo has captado, te parece un poco comestible, hay que estudiar un poco más. Y si me estás entendiendo de lo que estoy hablando, perfecto. Hay que profundizar también todavía un poco más, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ok, nos vemos más adelante.